Estamos aquí de vuelta en All We Need Is Love. Bego, la gente ama como puede, sinónimo de que criamos como podemos. Sí. Y obviamente, yo te decía, literalmente tú aquí como espectadora, viendo lo que has hecho, por lo menos una partecita del resultado, porque apenas tiene 16 años, para ti tiene que ser una experiencia muy bonita. Muy bonita. A ver, ¿cómo lograr que Olivia crea en ella? O sea, cualquier madre, cualquier padre que nos esté escuchando, yo que la estoy escuchando, que soy madre, creo que hay un reto particular en nosotros los que criamos, en que nuestros hijos crean en ellos. Posiblemente no porque, a ver, no es que todos los niños, vivimos también en una época donde, tal como lo señalaba Olivia, hay mucho más conciencia de cómo criar a nuestros hijos por la cantidad de información. No necesariamente los niños están todos inseguros o no. Creo que hay un balance. Creo que hay mucha gente que sí, que tiene seguridad, pero eso no es una constante todo el tiempo, invariable. O sea, hay un día en que tú te puedes sentir muy bien contigo, como cualquier adulto, pasa con los niños, pasa con los adolescentes, y hay otro día en que tú estás como perdido, tú ni siquiera sabes quién tú eres, y escribir implica mucha disciplina. Yo duré muchos años escribiendo un artículo, no quiero imaginarme una novela. O sea que, ¿cómo lograr eso? Ese espacio emocional, ese apoyo. Yo eso, o sea, no sé muy bien cómo se logra o no se logra. O sea, yo lo que te puedo hablar de mi experiencia como madre y de lo que yo quise desde el principio, que supe que iba a ser madre. O sea, lo primero fue, voy a ser un desastre. O sea, aquí yo no tengo ni idea, porque yo estaba consciente, o sea, yo ya tenía bastante trabajo personal hecho, yo ya estaba consciente de mis heridas. Entonces, ¿cómo esto que yo he vivido no se lo quiero pasar a mi hija? Eso para empezar. Entonces leí una frase de María Montessori que me pareció súper interesante, que dice: las personas hacemos caso a otras personas por dos motivos, uno por miedo y otro por confianza. Entonces yo dije, pues es que yo quiero que mi hija confíe en mí. Entonces desde que nació, toda mi intención es que confíe en mí y dejarla ser. O sea, yo te puedo contar que Olivia con 3 años y 4 que empezó a ir al colegio, ella decidía todas las mañanas ir al colegio con toda la cabeza llena de horquillas. Pero no horquillas discretitas, con lazos, con no sé qué. Y yo nunca le dije, creo que te has pasado poniéndote 120 horquillas en el pelo. No, yo la dejaba ir con su pelo lleno de horquillas porque ella iba feliz. Entonces, si eso no hace daño a nadie y eso... Bien, y en mi casa teníamos 3 normas. No nos hacemos daño a nosotros mismos, no hacemos daño al entorno y no hacemos daño al otro. Y eso aplica para todos los que vivíamos ahí. ¿Sabes qué pasa? Que dijiste algo, Bego, de un valor increíble, y es enfocarte en algo. O sea, a veces uno quiere, los padres pueden querer muchas cosas. ¿En qué me voy a enfocar para criar? Por lo menos en los primeros 5 años. Bueno, que mi hijo confíe en mí. O sea, es una visión, es una cosa. Y te metes eso en la cabeza como un propósito, y todas las decisiones cotidianas, la rutina, todo eso termina desembocando en ese propósito. Y eso indudablemente va a dar un resultado. Claro. Y mi objetivo era ese, que confíe. Y muchas veces ella no quería hacer algo y yo le decía, Olivia, yo sé que a ti no te apetece hacer esto, pero yo soy tu madre, te quiero, te estoy cuidando y esto te va a venir bien. O sea, porque imagínate, quiero comer 200 tabletas de chocolate. No es porque yo no quiera que tú comas chocolate, es porque te estoy cuidando. O sea, que ella entendiera que siempre lo que yo hacía era para su cuidado, y su cuidado era sin agresión. Yo no te voy a agredir, yo no te voy a gritar, yo no te voy a hacer nada que te haga daño.
porque te estoy cuidando, pero sí que te voy a retirar de cosas que yo entiendo que te pueden hacer daño. Y, por ejemplo, yo nunca le he dicho frases de me estás haciendo enfadar. No, yo me estoy enfadando porque no me gusta esto. Pero no eres tú la que me haces que yo me enfade, no, es esta situación, porque si a lo mejor me toca la lotería y tengo 120 millones y llego y tú tienes tu cuarto desordenado, bueno, pues digo, bueno, tengo 120 millones en el banco, pues no me importa tanto que el cuarto esté desordenado. Entonces, como yo responsabilizarme de mis emociones para no ponérselas a ella, o sea, básicamente eso. ¿La novela de qué se trata? ¿Por qué se llama Willow Creek? Que al principio yo te decía, yo decía Greek, como si fuera griego, y es Willow Creek. Ajá. La novela se llama La maldición de Willow Creek porque se me ocurrió el nombre. La verdad, o sea, dije, tiene nombre de pueblo maldito, le ponemos Willow Creek. Bueno, la historia trata de una chica que vive sola en una casa abandonada en un pueblo que se llama Willow Creek. Una familia compra la casa y ella conoce a los 2 hijos mayores de la familia, ella no se acuerda de nada de su pasado. Los niños se ofrecen a ayudarla y juntos se van al pueblo y ahí descubren que son los elegidos para salvar el pueblo de una maldición. Y Elizabeth, que es la niña, va a tener que hacer uso de sus poderes mágicos, que no ha querido usar en mucho tiempo, para hacerle frente a la maldición, que es que cada 100 años todo el pueblo se destruye por una sombra y hay que evitar que el pueblo se destruya otra vez. Y eso sería todo. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son los poderes mágicos que ella tiene? Ella tiene como una especie de telequinesis morada, que es como una especie de fuego morado que puede levantar cosas, quemar cosas y nada, poderes de superheroína, pero no es una superheroína, es más o menos. ¿A ti te ha pasado que tú, por ejemplo, estás pensando en algo de manera constante y eso ocurre? Dime la verdad. Sí, alguna vez. Sí. Porque yo sé que hay gente que huye ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Bueno, porque no quieren sonar como, tú sabes, como que, ay no, yo no voy a decir que a mí me ha pasado eso, va y sueno como, tú sabes, como... No, a mí sí me ha pasado. Como fuera, como te ha pasado, ¿verdad? Uh-huh. Y te puedes comunicar como en términos de telepatía con alguien con quien tienes una conexión muy fuerte. Por ejemplo, con Bego. Sí. Que es una constante en tu vida, obviamente. ¿Les ha pasado eso? Que coinciden como en momentos, puede ser que Bego esté pensando en algo o tú estés pensando en algo y de repente, ay mamá, yo justo te iba a escribir por tal cosa, o sea, a nivel como telepático. Yo creo que alguna vez sí nos ha pasado, o sea, ahora mismo no se me ocurre ninguna situación en concreto, pero pasar ha pasado mucho. ¿Tú sabes por qué te pregunto esto? Porque me resulta muy interesante que que Elizabeth tenga poderes. Uh-huh. O sea, porque yo en verdad creo que los hay. Claro, sí, desde luego, yo también. Es que me han pasado cosas muy raras, sobre todo el pueblo de Willow Creek, no, o sea, yo no he ido al pueblo de Willow Creek, está en Canadá, el de verdad. Pero, sin embargo... bueno, existe un pueblo que se llama Willow Creek. Sí, pero yo le inspiré en un pueblo al que yo iba de pequeña, en el que teníamos una casa así como rústica y la sombra de la maldición. ¿En España? Sí, en ¿dices? España. Uh-huh. El pueblo de la maldición. La sombra de la maldición uh-huh. es como una sombra que no tiene figuras, es como un hombre, pero no, es como una especie de humo. Sí. Y a mí me pasó en esa casa, es que en esa casa pasaban cosas extrañísimas, o sea, era horrible. A mí me pasó que yo vi corriendo una especie de sombra como por la ventana de repente y acto seguido me desmayé. O sea, caí como redonda. Y mi madre se asustó un montón porque fue la primera vez que yo me desmayé. Y ese momento se me quedó muy grabado. Yo dije, es que se podría hacer una película de terror con esto. ¿Tú sabes qué es lo que me gusta de esto? Ustedes no tienen idea cómo yo me estoy disfrutando de esta entrevista. ¿Tú sabes qué me gusta, Olivia? Te iba a decir Elizabeth. Ahora te juro que te iba a decir Elizabeth ahora mismo. Lo que me gusta es que te estás escuchando, que le estás dando un espacio de arte, o sea, artístico, porque hay un proceso creativo, a algo que te inquieta, o sea, a algo que sientes, a algo que te resuena, o sea, tú sabes la cantidad de veces que la gente
por vivir una vida, y me incluyo, o sea, con unas expectativas, que si hago esto, que si hago aquello, por querer pertenecer, la gente deja de escucharse y deja de observar esas cosas como pequeñitas, pero que tienen tanta importancia. Sí. ¿Tú me entiendes, Vego? O sea, que tú a los 16 años ya tú puedas estar experimentando eso, de escribir, o sea, tú lo escribes todo lo que te pasa, por lo general. Tampoco todo, pero sí, o sea, hay muchas... ¿Qué escribes? ¿Qué te llama la atención? O sea, ¿qué cosas te pasan o ves que dices, yo tengo que escribir esto? No importa lo que salga. A ver, yo tengo un cuaderno, para empezar, que siempre llevo conmigo, que es mi cuaderno de anotaciones. O sea, si yo estoy viendo una serie y me gusta una frase que dicen, ahí lo anoto. Si yo estoy en cualquier lugar y veo algo en concreto, un movimiento específico que hace una persona que se me queda súper grabado y digo, es que esto se lo puedo poner a un personaje, lo tengo que anotar. Entonces, esa es como mi libretita de herramientas para todo lo que tenga que hacer en la novela. Y eso lo voy agregando poco a poco, pues a lo mejor en un personaje, en otro, o en donde vea que lo puedo ir metiendo. Así como escribir cosas, situaciones específicas de mi vida. Tengo un diario, pero no tiene tanto que ver con eso. Creo que esa libreta tiene como esa cosa. Pues una vez me fui en Londres a un cementerio a anotar una cosa porque había un gato que se estaba paseando por las tumbas y daba muy mal rollo. Y eso me pareció muy interesante para una escena en concreto de una novela, que es la que estoy escribiendo ahora. Ah, ¿estás escribiendo una nueva? Sí, que ya estoy a punto de terminarla también. Claro, es que no vas a parar. No, o sea, yo te entiendo, no vas a parar. Te entiendo y no escribo. Claro. O sea, pero te puedo entender. Y por ejemplo, a ver, ¿qué pasa? Yo te decía de ese mundo interno. ¿Qué pasa cuando ves algo que te llama la atención, pero entonces comienza a trabajar tu imaginación? O sea, ¿cómo es el proceso? Pues, a ver, para empezar tiene que ser una cosa que ya de por sí me parezca curiosa. O sea, sí, claro. No es como que vaya apuntando todo lo que veo, sino esa libreta ya se habría acabado. Pero sí es como ese momento en el que ves algo curioso específico en una persona y dices, es que esa característica concreta va perfecta para un personaje. A partir de ahí ya ves en qué personaje podría encajar, en qué momento puede ser que esa persona haga algo así. O sea, yo no conozco a la persona de la que estoy describiendo X movimiento, pero me tengo que imaginar su vida, me tengo que imaginar quién es, me tengo que imaginar si tiene hermanos, me tengo que imaginar cuál es su comida favorita. Pero es que te lo inventas. Claro, totalmente. Y eso comienza a vivir contigo. Ajá. Yo, se me olvidó el nombre de un escritor, alguien que entrevisté, que me decía cómo los personajes comenzaban a convivir con su cabeza, y en una novela en particular en que él se encerró, o sea, él mismo se mudó a otro lugar, se encerró allí en aquella casa solamente a escribir. Me decía que él sentía que los personajes ya estaban viviendo con él. O sea, es un proceso como bien interesante, Vego. Sí. Me parece fascinante. O sea, de hecho, Olivia a veces como que me cuenta cosas o me enseña cosas, porque Olivia también tiene una cosa mucho con la luz. Entonces de pronto mira cómo la luz incide ahí y te hace, pero esto desde que era súper pequeña se ponía fascinante. ¿Has visto qué maravilla esta puesta de sol? Y la luz cómo rebota y yo no me había fijado, pero ella tiene esa cosa como no sé, su mundo interior. Siempre ha tenido mucho mundo interior, o sea, desde que era muy pequeña su imaginación era, yo recuerdo el día que me dice, yo mamá estoy deseando que nos muramos. ¡Anda, qué bonito! Pero como tipo 2 años y medio, o sea, hablando fatal, y yo, ¿por qué? Dice, porque el sitio de donde yo vengo es mucho mejor que este. Wow. Y yo, ok. Digo, bueno, pero tenemos que ir a Disney, a hacer cosas. O sea, como que aguantemos un poco más aquí. Un ratito. Me decía, sí, pero ¿y cómo es? Y ella me decía, no, pues es como, hay luz, pero no es la luz de aquí. Me dices otra cosa, y me empezó ahí como a contar, y yo como, vale, pues sí, pues... Pues nada, ya veremos. Vego, ¿y vamos a aguantar un poco aquí? Di que Vego. Olivia. Olivia, ¿y cómo, por ejemplo, cómo eres tú en el colegio?
¿Cómo soy yo en el colegio respecto a los estudios? No, a todo. A todo. Exacto, a los estudios, a tus amigos. Y te lo pregunto porque a mí me parece tan aburrido el colegio. Digo, cuando yo estaba. Sí, totalmente. Sigue así. No ha es cambiado. aburrido. No, si es que llevamos con el mismo sistema de colegio desde hace 100 años. O sea, es que eso no se actualiza. Eso lleva igual desde siempre. Es que yo siempre lo digo, hay un problema porque tenemos un sistema educativo del siglo XIX con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. No, o sea, imagínate tú una niña que te dice a los 2 años, ay, pero vamos a regresar al origen, a lo de allá. A la real luz. Claro. Y tú la metes en un colegio donde posiblemente... Es que no la metí en un colegio normal, evidentemente. No, yo sé, pero siendo tú como tú eres, llevándola a la mejor opción que tú has considerado, aún así, mira a lo que tiene que recurrir. Pero está bueno, porque tienes que recurrir a lo que tienes dentro. O sea, lo bueno del colegio... A ver, yo nunca he ido a colegios tradicionales. No, yo lo sé. Yo solo queda clarísimo. Bueno, he ido a partir de después de los 12, empecé a ir a colegios tradicionales. Lo bueno es que tengo los dos ejemplos. Tengo lo que fue un colegio tradicional para mí y que me enseñó, y lo que fue un colegio no tradicional para mí y lo que me enseñó. Puedo decir, y lo digo totalmente, he aprendido el doble en colegios no tradicionales que en colegios tradicionales. Porque a lo mejor te enseñan matemáticas en un colegio tradicional, en el otro también. Pero en el otro también te van a enseñar a relacionarte con la naturaleza, con los animales, a desarrollar tus talentos, a organizarte tú tus propios tiempos, a ser independiente, también a tener, o sea, una capacidad de ser autodidacto que no te enseñan en los colegios tradicionales, de seguir tu propio ritmo, de escucharte, de respetarte. De conectar contigo. Exacto. Yo tenía una idea, tenemos que irnos a la pausa. Yo tenía una idea cuando mis hijos nacieron, que claro, como yo estoy tan acostumbrada a que me vean como un poco loca, claro, que no tengo ningún problema con ello, nunca lo tuve. Bueno, bien así. Pero yo tenía una idea, yo quería alfabetizarlos, que aprendieran como toda la parte de ciencia, y yo quería utilizar ese fondo educativo para llevármelos de viaje. O sea, para llevarlos a África. Yo tenía como esa ilusión, que obviamente era una ilusión. Nunca se hizo realidad, llevármelos a África, a Australia, a Europa, a todos los sitios, qué sé yo, a Machu Picchu, a las pirámides de Egipto. O sea, como un proceso de aprendizaje completamente diferente. Holístico. Exacto, y completamente así como abierto, como impredecible, o sea, pinchar la rutina, ¿sabes? Y esa cosa de que te tiene que aprender un texto, que te lo tiene que embotellar. Me imagino que tú entiendes ese concepto. Sí. Vámonos a la pausa, regresamos con Olivia Guillén, que definitivamente Begoña ha dicho, la ha descrito, es luz. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa.